Educando, que es gerundio. Con José Forés Romero. Bienvenidos a una nueva entrega de Educando, que es gerundio, en Plaza Radio. Según un informe, el informe Fracaso Escolar y Abandono Educativo de Comisiones Obreras realizado en junio de 2018, hasta el 2008 la mayoría de los jóvenes en situación de abandono educativo temprano, que es como se llama, AET, tenían título de eso, pero o no querían o no podían seguir estudiando. Un nuevo informe, Abandono temprano de la educación y la formación y fracaso escolar, diagnóstico y propuestas, completa el anterior y según esos datos, los datos que arroja, en España el abandono temprano de la educación y la formación se ha reducido en 13 puntos porcentuales entre 2002 y 2018. En 13 puntos, Y se cuenta con un abandono de 17,9. La verdad es que no tiene mala pinta la cosa, pero, siempre hay un pero, se sigue estando lejos de la media de la Unión Europea. España está en el casi 18, 17,9, en la Unión Europea está en un 10,6%. Para hablar de ello tenemos a nuestros dos prescriptores de lujo, como no. Don Pablo Rovira, delegado de Magisterio de Comunidad Anciana, bienvenido. Hola, muy buenas. Y, por supuesto, don José Ramón Navarro, pareja, director de Colegio Nuestra Señora de la Compasión en Dos Hermanas, Sevilla, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues preparados y dispuestos para que ustedes aporten algo de luz, porque la tendencia es positiva. Siempre somos muy negativos en el mundo del periodismo y de la educación en general, pero don Pablo, José Ramón, la tendencia es positiva. José Ramón. Sí, veníamos de un resultado desastroso. Un 30%, de un tercio de los alumnos no conseguía el graduado de secundaria. Yo creo que era literalmente vergonzoso. Entonces, reducir esos niveles es que era obligatorio. De todas maneras, como tú has comentado, seguimos estando muy lejos. Creo que seguimos siendo el segundo país de la zona OCDE en mayor tasa de abandono escolar. Es decir, que todavía estamos muy lejos de unos niveles que podrían ser considerados aceptables. Pero claro, lo importante es que la tendencia en este sentido es positiva, ¿no? Se han hecho algunas cosas para solucionarlo y yo creo que la clave es que la tendencia siga. Lo que hay que ver también es si lo que se ha hecho va a permitirnos llegar a niveles normales o simplemente ha supuesto un lavado de cara, ¿no? Que también podría ser el caso, como podemos comentar más adelante. Sí, la referencia más europea, somos el segundo país de Europa, porque en la OCDE, sí, cuando se introduce en países sudamericanos o centroamericanos, pues son otras circunstancias. Y efectivamente se ha reducido. Hay que analizar bien si esa reducción positiva que ha coincidido con los años de la crisis económica, pues cómo se correlaciona estas cosas, porque sí que es verdad que la falta de empleo juvenil, pues de alguna forma ha vuelto a llenar las aulas, y lo importante es que esa vuelta a estudiar se transforme en nuevas titulaciones, que ahí pues no, el dato no es tan positivo como ya se han encargado ustedes de decírmelo claro. Se ha reflejado, y el temor es que si no ha habido los suficientes cambios estructurales en el sistema educativo para que con la vuelta de la recuperación económica y la vuelta del empleo, digamos, de la inserción laboral temprana en trabajos no cualificados, pues eso puede volver a vaciar las aulas. Y entonces eso... O sea, pongámonos a temblar cuando veamos los datos de ocupación juvenil. Yo siempre digo que uno de nuestros problemas, como sociedad incluso, es que no hemos conseguido, lo conseguimos, pero ahora no se produce, que la economía y la educación vayan a la par. Es decir, nuestro abandono educativo histórico, ese que llegaba al tercio de los chavales, significaba que cuando iba mal la economía, la educación va mejor. Y cuando va muy bien la economía, pues las aulas se vacían. No es un modelo de sociedad, creo que óptimo y de progreso, pensar que hay que elegir si quieres más a papá o a mamá, es decir, si quieres más la economía o la educación.
Lo ideal sería, ¿no? Y se produce en los países donde el empleo es de calidad y por tanto cualificado y el sistema educativo pues tira adelante con los chavales, que el progreso económico produzca una mejora en la educación y al revés. Le puedo comprar ese argumento, pero repasando las comunidades autónomas donde no existe esa tasa de abandono educativo temprano, en el País Vasco es donde menos se produce ese abandono y es donde mejor está el empleo. Pues por eso digo que ¿Por qué? Porque hay tantas diferencias entre comunidades autónomas. Pues autónomas. Va muy relacionado, y creo que refuerza este argumento, en el tipo de sectores productivos que tiene tal comunidad, y eso se nota sobre todo en las zonas turísticas. Y la muestra está que es el primer país, hemos dicho España es el segundo país europeo, pues ese primer país que nos supera es el Malta, donde también el sector productivo del turismo pues tiene especial pujanza. Es terrible, ¿no? O sea, esa correlación. Y eso pasa pues en Andalucía, Murcia, Valencia, Baleares. Y cuando nos vamos al País Vasco, no. Y en el País Vasco, que es una sociedad mucho más industrial, y bueno, que tiene mucho más peso presupuestario, que también hay que decirlo. El nivel de ocupación pues, es mayor. Pues eso. José Ramón. También es muy significativo ahí la parte de la construcción. Yo recuerdo que dar clase en los momentos de la burbuja inmobiliaria, 2004, 2005, 2006, trabajar con alumnos de secundaria, de estos que han decidido que lo suyo no es estudiar y que quieren trabajar, era muy complicado, porque ellos mismos te decían, no, es que estoy esperando cumplir 16 años porque me voy a ir a trabajar, yo no quiero aquí absolutamente nada, no me interesa el título, mi primo está cobrando no sé cuánto, y era así, o sea, un año después de dejar el colegio, aparecían por el colegio con el coche último modelo diciendo que cobraban más que los profesores, y probablemente era cierto. Sí, lógicamente cuando la burbuja explotó, pues fueron unos parados más y han tenido dificultades de inserción, pero claro, la tentación del acceso rápido al mercado laboral era tan grande que a estas personas, pues bueno, a estos alumnos se les nublaba la mente. O sea, que no es atractivo el sistema educativo español. Yo achaco tres causas básicas o de contexto. Una es la que estamos comentando, externa al sistema educativo, que es el modelo productivo del entorno. Una segunda que yo achacaría a la rigidez del propio sistema. Por ejemplo, ya hay voces, el propio Comisiones Obreras en su informe sugiere el estudio de eliminar la titulación de ESO, sustituirla por un tipo de certificación que no impida el avance en los estudios. Eso, aunque se ha corregido en parte, porque en esos años que ha comentado de la década primera del milenio, el sistema era muy rígido, de tal forma que o tenías el título de la ESO o no podías continuar estudiando. Esto, aunque se va modificando, todavía hay algo de eso, y encima desde un enfoque muy academicista de los currículums. Y un tercer enfoque que es consecuencia de esto que comento, que es la repetición, la tasa de repetición, donde aquí en la Comunidad Valenciana es el 40%, porque es la tormenta perfecta. Si tú en el colegio estás repitiendo y por tanto tu expectativa de titulación se aleja temporalmente, y al lado tienes una inserción laboral temprana, pues el coste de oportunidad de seguir estudiando pues no vale la pena. Vale la pena irse a trabajar. Y digamos, esa conjunción que sucedía en comunidades como, ya digo, costeras, y en este particular en la Comunidad Valenciana, propiciaba pues ese abandono educativo, que es, vamos. O sea, que el sistema educativo español no es atractivo. No, yo creo que además hay que trabajar por la dignificación de la formación profesional. Porque yo creo que esto también se ha avanzado. No está superado todavía, yo creo, ¿no? Y yo creo que porque evidentemente el alumno que fracasa es un alumno que no consigue la titulación, es un alumno que en su perspectiva no está la de seguir estudiando un bachillerato o una carrera universitaria, sino que lo que está buscando es una incorporación al mercado de trabajo, ¿no? Entonces, parte del éxito de esa reducción viene con la aparición de programas de formación profesional anticipada, ¿no? Antes de que acabe la secundaria, o de fórmulas distintas que se han ido aplicando en las comunidades autónomas, que permiten al alumno ya esa orientación y que acabe teniendo una titulación, ¿no? Cuando finalice la etapa de secundaria, y que le permita un acceso a algún tipo de formación. Yo creo que eso todavía lo tenemos que trabajar mucho más, ¿no? Partíamos también
de una situación como en este caso muy terrible, que quien iba a una formación profesional estaba evidenciando como una especie de fracaso. ¿No? Yo creo que eso también. Pero claro, ese estigma ya está fuera, ¿no? Ese estigma ya está pulido, vale. Pero yo creo que en estos momentos hay que tener una formación profesional que sea una formación profesional, que no sea una especie de titulación B, para que por lo menos las cifras no son tan escandalosas como eran, sino que pero una vez el estigma, José Ramón, permita la incorporación. Una vez el estigma se ha eliminado, ¿no se ha fortalecido en la misma medida proporcionalmente la formación profesional? No, yo creo que la percepción que yo tenía era que sí. En los niveles más bajos de formación no tanto. Es decir, yo creo que el estigma en lo que son los ciclos de grado superior, eso está totalmente eliminado y de hecho eso se ve como una posibilidad de acceso al mercado laboral, pero en grado medio, en lo que es la formación profesional básica, ahí yo creo que todavía no está resuelto. Efectivamente, el título de la FP superior, ya hoy en día con una alta empleabilidad y se ha hecho muy equivalente a los títulos universitarios. De hecho, hay una gran cantidad de universitarios que han estado cursando ciclos superiores. De hecho, se produce ahí un fenómeno que, digamos, entre comillas, expulsa o dificulta el acceso a los más jóvenes, esa vuelta de los universitarios, pero bueno, en ciclos superiores son muy demandados por las empresas y tienen una formación de altísima calidad. En grados medios en España, dado el abandono educativo que teníamos tan alto, ha jugado un papel muy de recuperador, de vuelta al sistema a través del grado medio, y eso se ve fácil en la media de edad de los estudiantes de grado medio, que aunque se puede estudiar a partir de los 16 años, verás que vamos, la edad media es muy superior a esos 16 años. Y el estigma, yo me refiero que, siendo cierto que los discursos ha desaparecido eso de que el mal estudiante tiene que ir a la FP, pero cuando se ha puesto en la mesa una FP inicial, como es la FP básica, sigue quedando los dogmas de que todo es igual hasta que acaba la obligatoria, y ha sido desde algunos posicionamientos reiteradamente, digamos, mancillada esa FP básica, que es en los programas PROA, los PCPIs antiguos y ahora FP básica. Están hablando que la ESO necesita flexibilidad, pero cuando se ponen modelos como puede ser la FP básica, pues siempre queda esa duda, esas declaraciones que siguen sin gustar. Por lo tanto, está bien decir que no existe el estigma de la FP, pero cuando se plantean esas soluciones flexibles de una FP inicial, pues siguen queriéndose que desaparezca de la ley. No, que se opina mal, porque, en fin, pues se quiere... sigue en el imaginario colectivo. Fondo, en el imaginario colectivo sigue que solo el único camino válido es la universidad, aunque se diga lo contrario. Hay otro... Y de hecho hay un dato curioso con este tema de la universidad, y es que siendo uno de los países con un fracaso escolar en secundaria tan alto, somos uno de los países con mayores titulaciones universitarias. Es decir, que el objetivo, ¿no? Parece como que hay que conseguir al final esa titulación. Y tenemos las estadísticas de los... Y tenemos un fracaso escolar bestial también, que ha subido en España. Claro, el fracaso escolar ha subido por primera vez en una década. Sí. 1 de cada 4 jóvenes no ha obtenido el título de educación secundaria obligatoria. Tengo en cuenta además que es un dato de la media española. Si volviésemos a la Comunidad Valenciana, por ejemplo, el fracaso escolar es uno de nuestros grandes hándicaps, con comunidades como Baleares. Ahí, ese dato, que no se mide tanto en Europa, porque no tiene ese problema de la ESO, lo que refleja es un poco, incido en la cuestión de la repetición. Es decir, ese dato es el contrario a la tasa bruta de titulados en la ESO, de graduados en la ESO. Y fíjate bien que comunidades como Baleares o la Comunidad Valenciana tienen mucho más fracaso escolar, porque tienen mucho más repetición, que luego abandono educativo, donde hay otras comunidades que, digamos, la adelantan en negativo a esto. Por lo tanto, ya trabajando en el tema de las repeticiones y los refuerzos, reduciría mucho el fracaso escolar. Y ahí es donde incido que quizá nos está faltando esa valentía o ese tomar el toro por los cuernos en cuanto a cambios estructurales que incidan en modificar estas cosas. José Ramón. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con estos planteamientos, ¿no? Yo creo que hemos de trabajar muchísimo con el
con el alumnado, ¿no? Y yo creo que además hay que trabajar muchísimo. El fracaso escolar no se tiene que prevenir en la secundaria, que yo creo que donde se han centrado los esfuerzos. Se tiene que prevenir en la primaria. Es decir, hemos de trabajar muchísimo con la problemática del alumno en los primeros cursos de primaria, que son los que ayudan luego a que el alumno se sitúe en el sistema y no se vaya descolgando, ¿no? Y sin embargo, pues muchas veces se ha focalizado como que el problema está en la secundaria, que es verdad que